Bienvenidos a un nuevo episodio de Linguine. Me encuentro acá con el señor Moisés Olivares. ¿Cómo está, Un gusto, Moisés? Cristian. Muchas gracias por la invitación, Salud, antes que nada. por la nueva edición. Ahora sí hay vino. Ahora sí hay vino. Tenemos un tema súper interesante, de hecho varios de qué conversar hoy. Pero antes de entrar directo en la sesión como tal, coméntanos, ¿quién es Moisés Olivares? Invitado estrella de hoy. Muchas gracias, Cristian. Bueno, Moisés Olivares es ingeniero industrial de profesión, es un profesional que ha trabajado en diversas áreas, producción, calidad, logística, pero digamos que mi corazoncito está con el tema de mejora continua, que es donde tengo mayores años de experiencia. Ya van a ser cerca de 15 años de experiencia en el tema de mejora continua y bueno, he trabajado en diversos rubros, ¿no? Metalmecánica, he trabajado en un tiempo en Bosch, BCH, Electrodomésticos acá en el Perú, en el grupo Sandoval, Dinet, operador logístico. ¿Sigue Bosch acá, como tal? Está, Algo bueno, leí de que la fábrica ya había sí, cerrado, está supongo. como operaciones, digamos, de almacén. Ok. Antes acá tenía una planta donde había mini fábricas, pero ahora ha cambiado de rubro, mejor dicho, de operación. Acá prácticamente están en la parte de logística recepcionando. He Hmm. trabajado en Kimberly, he trabajado en Kimberly Clark. Kimberly Llegas hasta Clark, Puente Piedra. vivo hasta Puente Piedra, la planta papelera, aunque también hemos trabajado algunos proyectos Kaizen en la planta pañalera en Santa Clara. Claro, son dos, ¿no? Bueno, Por también lo he menos. trabajado en Clorox, en productos de químicos, de limpieza. ¿Cuál estuviste más tiempo? He estado casi en el mismo tiempo BCH y Clorox, 5 o 6 Hmm. años en ambas empresas. O sea, tienes por lo menos 18 años de experiencia, Sí, 18 años, pero aproximadamente. como me moví en producción, logística, calidad, mejora continua, entonces digamos Bueno, un poquito señores, de diverso. señores y señores, estamos ante un conocedor, un profesional que ha estado en mil batallas dentro del mundo de la mejora continua, calidad, productividad, mejora de procesos, etcétera. ¿Por qué estamos acá? Porque hay un tema que es sumamente importante dentro de la gestión de la mejora continua, como tal, eh, que es la gestión del cambio, ¿no? Ahora, la gestión del cambio, y esto antes de entrar directamente en las preguntas, al debate, al interrogatorio, al confesionario, diría yo, hay preguntas que sí va a ser necesario primero darle un sorbo Claro. para que Para la que respuesta sea fluya. más fluida, claro, tal cual. ¿Qué es la gestión del cambio? Bueno, yo considero desde mi punto de vista el tema de la gestión del cambio es prepararnos, anticiparnos hacia un nuevo proceso. Llamémosle proceso, sistema, formato, escenario, cambio. Cualquier cambio que en realidad, Ujú. desde donde tú lo veas o lo pueda ver cualquier persona, es algo que nos enfrentamos. Y es pasar de una zona de confort a un escenario totalmente distinto y en la mayoría de los casos hay cierto grado de incertidumbre. Y dentro de esa incertidumbre nacen muchos temores, mucha resistencia de parte de las personas que se enfrentan a ese proceso, a ese cambio, ¿no? Ok. Y eso es lo que tú has, digamos, esa fue la primera definición que viste en tu vida profesional, o es, algo, es un concepto que tú mismo has ido desarrollando, amoldando a la realidad, porque normalmente existe ese divorcio entre lo que dice el papel, Uh la -huh. teoría, el curso, ChatGPT, y lo que pasa realmente en, como te digo, ¿no? En una empresa, en cualquier rubro, ¿no? Bueno, yo creo que definitivamente o sea, es algo que yo he ido construyendo con el tiempo en función a golpes, a Uh cosas que -huh. me he estrellado. Y muy independientemente de lo que digan los libros, las teorías, las fases, los tipos de gestión de cambio, metodologías que utilizas para poder generar un cambio, muy independiente de eso, desde como yo lo veo, está muy enfocado al tema de gente, conductas, emociones, Justo por eso, ese lado. a eso quería llegar. ¿Es un área? Gestión del cambio es una, digo, para que todos nos puedan entender, es sumamente importante estos detalles que a lo mejor a veces uno omite, pero son necesarios dejarlo súper claro desde el Claro. principio, ¿no? Gestión del cambio es un área, es un proceso de soporte, es una entidad certificadora, es una institución. ¿Qué es? Y cómo nace, ¿no? Porque siempre que hablamos de proceso, mejora continua, normalmente hay una evolución, ¿no? Que Six Sigma nació aquí, que Motorola, que General Electric, que Lean, que Toyota, pero etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo es que se genera este concepto de gestión del cambio
y en qué época o en qué momento dentro de nuestra historia, porque estamos ya siglo XXI, 2025, es que empieza a cobrar más peso, más relevancia. Bueno, yo creo que esto en los últimos años, los 10 últimos años, ha cobrado real importancia, porque si bien es cierto, si retrocedemos a cuando estaban los carros de Henry Ford y había un solo modelo en el cual el usuario compraba o tenía que recibir lo que te daba la empresa, hoy en día está muy enfocado a la necesidad del consumidor. El cliente te pide cada vez una variación, ¿no? Antes, hace 10, 20 años, tú ibas a comprarte un auto tal vez y tú pedías un carro color amarillo, un color azul eléctrico, difícilmente lo tenían o demoraban un poco. Hoy en La día, personalización. la personalización. Entonces, esos cambios mucho más, digamos, tropicalizados al usuario final han hecho que las empresas tengan este gran problema, esta gran oportunidad de poder como manejar esto, ¿no? Esos son cambios muy repentinos de consumidor, de cliente, de necesidad. Y ahora si hablamos de mundo competitivo, de metodologías, de procesos, de proyectos, hace que esto sea cada vez más fuerte, más potente. Entonces esto se da a partir de los 10, 15, 20, podríamos decir, últimos años que se dan, ¿no? ¿Y hay modelos o hay lenguajes en común, por así decirlo, en tema de gestión del cambio, certificadoras? Pero he escuchado, por ejemplo, el ADCAR, ¿no? El modelo ADCAR, ADCAR, sí, Creo que es de PROS y algo Proxy, así, ¿no? De hecho, yo una sí. vez llevé un curso súper corto de ADCAR cuando estaba en mi anterior empresa, súper interesante, ¿no? Pero, ¿qué más? Sí, o sea, sí hay certificados, sí hay métodos, sí hay hojas de ruta, fases, como te digo, que se han ido creando y cada empresa adopta cada una de sus propias Ujú. culturas, pero digamos la idiosincrasia de cada empresa es particular. La gente con la que conforma la empresa también es diferente. Entonces, finalmente, yo considero mucho que son los líderes los que son gran articuladores de este eje del cambio, de cómo conducir el cambio, independiente de las metodologías. Es clave eso, ¿no? De hecho, hay muchas empresas que, especialmente he visto en el sector minero, ¿no? Que tienen ese rol de agente de cambio, agente de transformación. Creo que incluyen mucho de esto, ¿no? Los De promotores del los cambio, promotores, ¿no? exacto, Ujú. ¿no? Los Ese embajadores. change agent, change management, está bastante divulgado, tanto expandido ya, ¿no? Tanto en minería, lo he escuchado mucho en directamente posiciones que tienen que ver mucho con el área de recursos humanos, inclusive. Eso es súper interesante. Ahora, ¿cómo llegaste a este mundo de la gestión del cambio? Mira, yo llegué porque en algún momento, ya es un poco contando la experiencia personal, llegué a conocer, digamos, de manera directa las metodologías. Un trade trainer, cuando yo recién entraba a Mejora Continua, donde recibíamos capacitaciones de brasileños, alemanes, diferentes personas que nos capacitaban las metodologías de Lean Manufacturing. Y teníamos que replicarlas estas, volcarlas a las partes operativas, a diferentes áreas de producción. Y sentía que son herramientas duras, de habilidades Ujú. duras, técnicas, y la gente no acoplaba, no terminaba de acoplar. Y más aún cuando trabajas con sindicatos o con personas que tienen muchos años en la compañía. Entonces hay una cierta resistencia a lo nuevo, a lo que te dije al inicio. Más que la fase o el método de la gestión del cambio, es el temor a lo desconocido, a qué se viene, porque normalmente cuando hablamos de gestión de cambio hablamos un poquito cambio de dejar de hacer las cosas que estoy haciendo para hacer algo distinto y entonces las personas o el cerebro se pone en un modo defensivo de que por qué tienen que cuestionar la forma en que estoy haciendo las cosas, ¿no? Y hay un temor a que se piense que de repente está fallando o está haciendo mal las cosas, porque este cambio implica hacerlo distinto. Entonces, ese miedo, esa incertidumbre a mí me llevó a de que yo comience a profundizar cómo logramos que los cambios enfocados al tema de mejora continua se den de la mejor manera, que la gente abrace el cambio y que sean sostenidos en el tiempo. Porque si vemos que muchas compañías invierten, hacen un cambio, una implementación, una mejora, un proyecto, un sistema ISO, pero si tú dejas o sueltas, la cosa se enfría, pierde fuerza, ¿no? ¿Esto se enseña en la universidad? No, definitivamente en el tiempo que yo estudié, te podría decir que no lo veía. No, hoy en día sí escucho por ahí que ya con esta tendencia comienzo a escuchar ciertos nombres, cambios,
que hasta un cierto punto sé que se está dando, pero no te podría decir de qué manera suficiente para los Claro. profesionales cuando van a aplicarlo, ¿no? En la aplicación. Sí, ese es un tema, creo que hemos hablado bastante ya de los gaps que hay en temas de educación. Y bueno, creo que todavía estamos a tiempo para poder, por lo menos, intentar algo Así para que es. esto poco a poco ese gap se vaya reduciendo. Súper interesante lo que estás comentando, Moisés. Ahora, quisiera que nos comentes, va a ser necesario que primero le tomes Un sorbito. un sorbito, porque sabes que cada sorbo implica, uy, no, una pregunta polémica. Creo que a todo ser humano le interesa, especialmente a las personas que se están empezando a dedicar a los temas que tienen que ver con mejora continua, gestión por procesos, no solamente le interesaría saber casos de éxito, sino cicatrices, Heridas de guerra. heridas de guerra como tal. ¿Cuáles han sido tus mayores fracasos? ¿Recuerdas alguna experiencia negativa que hayas tenido que te haya marcado en ese momento, pero de cara hacia tu continuidad y futuro profesional te haya más bien enseñado un montón? Porque hay que verle ambos lados, ¿no? La realidad, el choque de me fue mal, o no fue mal, sí, tenía un plan A, resultó cualquier cosa, pero fast forward, más adelante, ya sabes que eso no lo tienes que hacer. Así es. Bueno, mira, definitivamente me pasó dos casos. Uno a nivel profesional, cuando recién empezaba en la parte de la mejora continua, y otro a nivel de equipo de trabajo, un poco más maduros. La primera, con mucho ímpetu, uno va a salir de la universidad y comienza a trabajar. Era la primera vez que yo entraba al tema de mejora continua, ya había recibido el training, me enamoré, me encantó las metodologías. Y nuestro gerente de operaciones nos dicen, ok, ahora les toca a ustedes aplicar lo aprendido y habían subáreas, ¿no? Mecánica, plásticos, pintura, ensamble, diferentes, eran como mini fábricas. Y éramos 7, 8 ingenieros y nos tocaba replicar esto en las diferentes áreas. A mí me toca un área en la que tenía que implementar el SMET. SMET, el SMET, cambio de formato. reducción Ok. de tiempo de cambio de Mm. formatos en minutos de un solo dígito. Y bueno, uno sale contento porque ya recibió toda la teoría y no lo ve tan complicado de poder aplicarlo. Entonces, me toca aplicar. Pero para eso yo necesito disponer del recurso, de la persona, de la máquina, del proceso. Y en este caso me encuentro con la primera barrera, que era el jefe del área, el territorio del área, donde ese jefe, hasta un cierto punto, sí, hermanito, ya lo vamos a implementar, ya mañana. Entonces yo iba al día siguiente y mañana, y sentía un cierto rechazo, me estaba paseando, como dicen en términos, ¿no? Eso era una iniciativa no del equipo, sino que venía desde arriba. De la corporación hacia todas las áreas. ¿Has Entonces, notado en tu experiencia que cuando eso pasa, cuando la mejora continua se impulsa desde arriba, desde gerencia, has notado o ves una tendencia a que haya más oposición o más resistencia por parte de los líderes? yo te diría, por los lugares que he trabajado, que cuando es corporativo y se cascadea, sí es muy bien recibido. Yo lo he visto en diferentes empresas corporativas americanas que sí se recibe y hay hay un cierto respaldo, como le dicen. Pero en esa empresa en particular parecía una isla esa área, porque dicho sea de paso, también había un sindicato en esa área, entonces, y las personas que trabajaban tenían muchos años de experiencia. Entonces, sentí un cierto rechazo, así sea corporativo. Entonces, eso fue lo que a mí me llamó la atención, porque yo sentía que mis compañeros, mis colegas, estaban avanzando y estaban reportando y tenían resultados y habían hecho sus pilotos y pruebas. ¿Cuánto tiempo tenías en la empresa en ese momento? Ya tenía 2 años en la empresa. Y el resto de los implementadores, Y estábamos por ahí. por ahí, ok. Sí, No era una estábamos. variable, por así decirlo, No que era tú una verías variable. Sí, tiempo, bonding, relacionamiento, no iba tanto por ahí. no iba tanto por ahí. Ya. Digamos que el jefe de esta área era duro de roer, pero sentí mucho esa paseada hasta que un día dije, bueno, ya vi que mis compañeros, mis colegas avanzaban y dije, bueno, voy a hablar en serio, pues no, a calzón quitado, como decimos, ¿no? Y me fui a hablar con este jefe y creo que lo agarré en sus 5 minutos de frustración. Ujú.
que digamos, estaba tan molesto que encima yo fui como que, ingeniero, vamos a implementar esto, ya pasaron muchos días, como que sentí, yo fui como que a presionarlo encima y recibí, pero un saludo familiar, pero como le decimos en buenos términos, no me molestes, ¿sabes qué? Estoy cansado, no te quiero ver acá, llama a quien tú quieras, y pucha, que me dejó pero pasmado. Yo salí muy mal, y más que como cuando hiciste la pregunta, un fracaso, yo lo tomo como un aprendizaje en el sentido de que en ese momento, y creo que de repente la mayoría de personas o colegas que trabajan en el mundo de la mejora continua, saben que cuando estamos en este punto tenemos que ser muy resilientes. Yo me sentí frustrado y dije, pucha, no puedo hacer nada, creo que he fracasado, o sea, y he tratado de persuadirlo, convencerlo, he ido fuerte y todo, pero en todo sentido he terminado mal. Y me sentí mal y dije, bueno, yo no he estudiado tanto tiempo para terminar así, ¿será la empresa correcta? Debería, o Claro. sea, digamos que me pasaron tantas cosas en la cabeza que me tomó un día de duelo como que replantear todas las cosas, y lo que yo, digamos, opté en ese momento es buscar ayuda. Y a veces, cuando estamos en el mundo de la mejora continua, a veces pensamos que estamos solos, pero no estamos solos. Nunca estamos Hay solos. alguien, hay un equipo, hay un jefe que nos respalda. Entonces fui a buscar a mi jefe y le conté lo que había pasado. Mi jefe me dijo, estratégicamente, me dijo, lo tomó muy bien, me dijo, voy a conversar con él, pero igual él también armó su estrategia, yo armé mi estrategia, y al día siguiente hice todo un esquema y dije, voy a ir como si nada hubiera pasado. Y lo fui a buscar nuevamente. Y mi jefe también hizo su plan. En algún momento conversó con él, pero también habló con el gerente para invitarlo a hacer un tour, un plan Gemba en toda la planta, para ver los avances que habían tenido las diferentes áreas en mejora continua. Ujú. Y fue comunicado, difundido. Vamos a hacer un plan Gemba, un tour para ver los avances. Esa presión, esa conversación, y yo al día siguiente, como si no hubiera nada pasado, hizo que este jefe diga, pucha, me van a revisar mis avances. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Ya, vamos a hacer el piloto, vamos a hacer la prueba, vamos a hacer el proyecto SMED. Pero ¿sabes qué? No tengo tiempo. Mm. Tengo Una de domingos las... en la tarde, tal horario para poder hacerlo. Y bueno, a mí no me quedaba otra opción que tomarlo. Entonces hicimos el piloto, hicimos el ejercicio, hicimos la Tuviste que ir prueba. el domingo a las 6 de la tarde a trabajar. Sí, un domingo de amanecida, un domingo que entramos 5 o 6 y nos quedamos hasta el día siguiente, porque hacer el SMED implica no solo capacitación, sino hacer ensayos en los equipos, en las máquinas. Entiendo que la planta Sí, trabaja trabajaban tres tres turnos, así turnos que no todos había los tema días. todos los Ya, días. ok. Importante Teníamos, contexto, ¿no? sí, ¿no? Muy bueno que lo refuerces. Y bueno, el equipo, digamos, el personal operativo, las personas que están en el día a día en la máquina, ellos totalmente abiertos, El siempre maestrito, como dicen, el ¿no? maestrito, pero siempre y cuando es relevante, y eso es un paréntesis, que en todo cambio es importante que a las personas a donde nosotros vamos a efectuar el cambio, les comentemos qué vamos a hacer, el cómo lo vamos a hacer y cuán importante es la participación de esa persona en el cambio, O sea lo que que el pueda modelo aportar. ADKAR habla de eso, ¿no? Así es. Me parece que la A era de acknowledgement, ¿no? Ujú. No me acuerdo si era el accountability o el acknowledgement, pero como empiezas por el famoso, ¿qué hay para mí? ¿No? Así What es. is in for me? ¿No? Cuando hace unos meses llevé un curso de TPS en Toyota, hablaba mucho de eso, del que cuando tú quieres implementar algo, tienes que, o sea, ¿cuál es la función del líder? ¿No? Uno, claramente, conseguir resultados, pero por otro lado también es que los resultados se den porque lograste que tu gente tenga que le nazca hacerlo. Como que esto es lo que quiero hacer y por lo tanto quiero hacerlo. O sea, lograr ese convencimiento, esa convicción, o sea, lograr que nazca, ¿no? Entonces, por eso resuena mucho lo que dices porque va mucho tanto con la parte teórica que te estoy mencionando, de que recuerdo haber visto de que hay para mí, por un lado, en Ujú. el modelo de APCAR, seguramente en otros modelos también, y en el caso del Toyota Management System o el TPS inclusive te habla mucho de eso, ¿no? Liderazgo, lograr las cosas, pero también lograr que la gente quiera hacerlo y que se genere esa motivación no solo extrínseca por un tema salarial, por un tema de que
posicionamiento, marca, o porque quiero ganar la experiencia para de repente irme y estudiar una maestría, qué sé yo, sino algo más, mucho más intrínseco, ¿no? Más de pasión. Pasión porque realmente te gusta, por más que puedas tener N variables, N obstáculos en tu día a día en la chamba, pero que lo quieres hacer. Eso me parece que es complicado, por un lado, porque entran también muchas variables. Vamos a tratar de desmenuzarlo, ¿no? En mi experiencia y en mi opinión netamente personal y profesional, ¿no? La capacidad que pueda tener un líder, agente de cambio, etcétera, primero para persuadir, Totalmente. para persuadir, para influenciar en la otra persona, sin llegar a que caiga como una persona, o sea, manipuladora, mentirosa, no. Entiéndase persuasión por cómo convenzo a esa otra persona con argumentos, o sea, ¿Cómo lo cómo seduces lo hacia seduces, este nuevo proceso, ¿no? cómo lo convences de que, cómo haces que incluso piense que es su propia idea, Se adueñe del que proyecto. se adueñe como tal, ¿no? Eso me parece que es sumamente importante. Es que en general va mucho con la habilidad interpersonal que tiene la persona y creo que es algo que, salvo que sea súper extrovertido desde chivolo, lo más normal es que lo vayas ganando, lo vayas adquiriendo a lo largo de la experiencia, de la vida. O sea, te va fogueando, como dices, ¿no? Y lo otro es, ok, eso, ahí estamos hablando dentro de algo controlable, porque es tu propia personalidad, es tu propio speech cuando vas a interactuar con alguien. Pero ahí estamos hablando solamente del emisor y el mensaje. El mensaje tiene que estar sumamente calibrado de acuerdo a la persona o el grupo de personas con quienes vas a Trabajar. interactuar y vas a trabajar. No es igual hablarle a un millennial que hablarle a un Sí, baby boomer, a alguien que recién está empezando en este mundo, alguien que tiene muchos años de experiencia, que ya ha ido muchas batallas y que la mayoría de esas batallas a lo mejor le ha ido mal. así es. Eso, o sea, es lo rico de este mundo porque cada caso es muy distinto. Y por eso a veces leo en LinkedIn y escucho también a algunos colegas decir, yo pienso que es como una crítica muy sutil, como una crítica entre líneas, ¿no? De que todo el mundo quiere implementar Lean, todo el mundo quiere implementar TPS. Aguanta, no todos son Toyota. Así es. No todos, primero que claramente no todos fabricamos autos, ¿no? Número dos, no todos tuvieron porque era una empresa familiar, los Toyota, ¿no? Eiji, Sakichi, Kishiro, etcétera. Esa visión en su momento, ¿no? En los 1910, 1920, por ahí, de decir, oye, en América hacen esto, ¿no? En Ford, por ejemplo, ¿no? En un solo modelo, tienen el tema de los supermercados también en algunos estados, y estamos notando que la productividad de Japón respecto a Estados Unidos y Alemania, pucha, nos triplican o incluso 9 veces más. O sea, esas variables, ¿no? Tener un líder, un visionario de ver, quiero hacerlo igual o mejor que ellos. Vamos a estudiarlos. Vamos a ver qué cosas podemos aprender. El Shuhari, copia, pega, Ajá. adapta, ¿no? De lo que están haciendo para hacerlo mejor. Y mejora después. Y le damos nuestro toque, monstruo. Por eso veo mucho de eso, ¿no? De todos quieren hacer Lean, todos quieren hacer Toyota, pero aguanta. ¿Cuál es tu contexto, no? ¿Cuál es tu contexto? Tu producto, tu El proceso, producto, tu el gente también. mercado, la gente, tu capacidad instalada. O sea, son mil variables y por eso creo que es sumamente enriquecedor que todos tengamos súper claro. Cada empresa, son elementos muy distintos. Así es, Entonces, totalmente. ¿cómo finalmente logras implementar algo? Primero tienes que tener súper claro cuál es tu entorno. Y a eso justamente iba entorno y contexto, ¿no? A eso Ujú. justamente iba la Claro. siguiente pregunta. Y quisiera que partamos primero desde la teoría, ¿ya? ¿Qué te dice la teoría sobre gestión del cambio respecto a si hay un paso a paso? Empieza con A, luego sigue con el paso B, y así tipo PMBOK, tipo diagrama de flujo. ¿Qué te dice la teoría? Y por otro lado, ¿qué has visto tú en la práctica, ya sea de manera personal como
a través de otros, ¿no? Como mucho uno Ujú. aprende a través de las experiencias de los demás, que de esos pasos o de ese way of working o ruta crítica es lo más fácil de lograr y por otro lado los pasos que son más complejos. ¿Y qué has podido ver en tu experiencia? Mira, yo creo que mucha información de la que tenemos respecto a metodologías y procesos van a funcionar y van a funcionar en la medida de que uno sea disciplinado. Y esto es tal cual un sistema ISO, es tal cual, por ejemplo, una empresa tiene un sistema de resolución de problemas y me paro ahí de repente. Uh -huh. En resolución de problemas, yo he conocido empresas que trabajan con los 5 por qué, otros que trabajan con el A3, otros que trabajan con el 8D, y así podemos tener diferentes metodologías. Por ejemplo, tú estás en Nestlé, y en Nestlé, ¿qué metodología para resolución de problemas utilizan? 5 por qué, el DMAIC, al A3 le llamamos IBPH, Ya ir, ver, está, pensar, hacer, ya. y otras más, ¿no? De repente tienen un abanico, ¿no? Y algunas van a poder decir que de repente según el tipo de problema que se enfrentan y todo, ¿no? Pero a lo que voy es que todos los métodos son buenos siempre y cuando haya una disciplina, hay un seguimiento, hay una ejecución y te va a funcionar y el método te va a funcionar y va a ser parte de la cultura de esa compañía. ¿Qué pasa si la persona ha aprendido mal el método? Bueno, yo creo que recuerdo mucho esta frase, ¿no? Y cuando trabajamos en mejora continua, digamos, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y si vamos a buscar ser perfectos en aplicar la metodología o la herramienta, tal vez nos vamos a demorar mucho. Entonces, justamente, ¿qué nos dice Toyota? ¿No? Nos dice, ¿no? Copia, ¿no? Luego lo vas a adaptar, ¿no? Lo vas a adaptar, lo vas a replicar en tu empresa, lo vas a adaptar y después lo vas a mejorar. Entonces, yo entiendo que muchas de las metodologías no nacen perfectas. Incluso para poder ser un experto en resolución de problemas, no con un caso, dos casos o tres casos te vas a volver un experto. Tienes que tener kilometraje y por lo menos resolver unos 100, 200, 300 análisis causa-raíz. Y en el camino vas a ir perfeccionando y mejorando, ¿no? Entonces, en ese sentido me voy a las diferentes metodologías de gestión del cambio. Pueden ser muy buenas y comprobadas, muchas han sido comprobadas. Una que yo, por ejemplo, conocí fue la del modelo de influencia, que lo conocí en Kimberly, ¿no? Que tienen 4 cuadrantes y te dicen, oye, podemos generar un cambio de cultura, hábito, costumbre si los líderes o las personas predican con el ejemplo y son consecuentes con lo que dicen y hacen. No, súper Diles interesante. el por qué, el propósito, qué ganan ellos, qué ganas tú, qué gana la compañía, qué ganamos todos, cuál es el beneficio, impacto, consecuencia. O sea, si tú a una persona vas y le implementas un cambio, pero no le dices qué va a ganar o cuál es el propósito, por qué estamos haciendo este cambio, él lo va a sentir como que es algo mandatorio y va a ver por qué me cuestionan mi forma de trabajar. Entonces, hay que hablarles sobre el beneficio que vamos a ganar todos con este cambio. Luego vienen los otros dos sistemas, que digamos son lo que normalmente todo el mundo conoce. Capacitación. Todos vemos que es capacitación, entrenamiento y el seguimiento y auditoría, que es importante, sí, porque te ayuda a medir si estás desviándote o no del propósito del cambio. Entonces, ese modelo, por ejemplo, yo lo he visto, pero lo he visto que funciona en algunas empresas porque hay una disciplina de seguimiento, de cumplimiento, actividades, 3, 4 actividades en cada uno de estos cuadrantes del modelo de influencia, funcionan, pero otras empresas no lo aplican de manera disciplinada o lo dejan como que, como bien dicen, a medias tintas. Entonces ahí comienza a fallar. Entonces yo creo que acá el rol de liderazgo y seguimiento hacen de que las metodologías sean sostenibles en el tiempo. Hay empresas que tienen el área o el pilar, ¿no? De educación, entrenamiento, de desarrollo, ¿no? Creo que TNQ, exacto, es training. sumamente importante complementar eso con la idea de una gestión como tal. Pero sí he visto el modelo ADCAR, con sus pasos, y el modelo de influencia. Y entre esos dos, hasta yo a veces he hecho un híbrido, que siento que es dependiendo de la cultura de la organización. Porque finalmente lo que estamos buscando es esto. Hoy día tú, tu organización quiere implementar algo, pero cada personita es un mundo que viene de familias distintas o de años de haber trabajado en otras compañías con otras culturas. Y finalmente es como dicen, pues, ¿no? Te puedo hacer un ejemplo. Creo que en algún momento lo hice en algún taller de mejora continua, pero te puedo hacer un ejemplo tal cual ahorita. A ver. Pon tus manos así, te trata de estirarlas. Trata de estirarlas. Y ahora vas a cruzarlas como normalmente las cruzas siempre. Crúzalas como siempre
en modo automático. ¿Estás cómodo ahí? ¿Te sientes Claro, cómodo? sí, sí. No, Ya. no, no he apagado el micro, ¿no? No se apagó el micrófono. Ya. Ya. Tómale una fotografía mental. Ujú. La mano izquierda está arriba, la mano derecha está abajo, ¿no es cierto? Sí, O cómo lo ves, ¿ya? Así es como normalmente te pones cuando estás con las manos cruzadas, sí, tal ¿no cual. es cierto? Y te sientes cómodo. Ok. Ahora vas a abrir las manos, las abres, y lo vas a hacer de sentido invertido. Hazlo en sentido invertido. Te das cuenta que te cuesta un poco, ¿no es cierto? Lo Sí. has pensado. No es como cuando uno, en modo automático, y ya estás. Ujú. Te digo, hazlo en sentido invertido. ¿Por qué, Cristian? Ahora sí puedes bajar las manos. Me voy a quedar así, a ver si me acostumbro. A ver, ¿por qué has tenido esa dificultad? Porque nuestro cerebro ha hecho una sinapsis, ha hecho una hoja de ruta y la repetición ha hecho que se te haga un hábito y Sí. finalmente una cultura, una costumbre, un hábito, una cultura. Y hablamos mucho de esto en el video con Jaime, ¿no? Exactamente. Y eso pasa con las personas. Trabajan mucho tiempo de una manera en una organización o trabajan mucho tiempo o con su familia ha sido criado de una manera. Vamos a llevarnos al tema de 5S, vamos a desviarnos del tema. Ha crecido en un modo desordenado, entonces de pronto llega a una compañía donde todo es 5S y la cultura. A esta persona le va a costar porque ya se acostumbró a su forma de vivir en su familia, en la compañía, en la empresa. Entonces, ese cambio de comportamientos y conductas a veces puede ser muy potente en una organización donde la cultura es bien marcada, pero si no está bien marcada la cultura, si no hay 5S, esta persona llega y se va a adaptar y cuando quieran hacerlo le va a costar porque va a tener que lidiar con un mundo, o sea, con cada trabajador distinto. Entonces, cuando hablamos de gestión del cambio, es importante marcar que no nos estamos enfrentando a un método escrito teórico, sino a hábitos, emociones, comportamientos, conductas de las personas. Y es ahí donde tenemos que apalancarnos desde todas las aristas, no solamente de la parte del training y no solamente de la parte de la auditoría, sino de los otros cuadrantes que habíamos mencionado. ¿Por qué auditar? ¿Por qué auditar? Es importante auditar porque ayudas a garantizar el sistema, que el sistema se esté dando de la mejor manera. ¿A la gente le gusta que se le audite? Es que vamos a verlo de dos puntos, ¿no? Es que si vamos a auditar con ojos de policía, o sea, estamos yendo a mirar lo malo, a encontrar el culpable, a buscar la paja en el ojo ajeno, obviamente eso va a ser muy mal recibido por la gente. Y los auditores van a ser los patitos feos de la organización. Pero si vamos como se dice en Toyota, en el plan Gemba, que es ir a mirar, Mostrar cuestionar, respeto, como mostrar dicen, ¿no? respeto, felicitar, reconocer, que hoy en día también es lo que cuando hacen auditorías, solo ven lo malo, pero a veces no vemos lo bueno Lo que han bueno. hecho, ¿no? Y a felicitar y a reconocer. Pero esto nos lleva a dos contextos, ¿no? El evaluar, el auditar, el reconocer el plan Gemba, ¿no? Que también va con un poco de los dos sentidos, ¿no? La gestión del cambio como tal, Moisés, ¿tú la has vivido netamente en planta o donde has trabajado, has visto que se enfoquen en planta o en alguna área en particular? ¿O por lo general el despliegue busca que sea total empresa? Lo que se busca ¿O con un piloto? es que sea, ¿Cómo la maneja? bueno, yo lo he visto más fuerte por los proyectos. Por proyectos. O sea, hemos trabajado proyectos de mejora, un Kaizen en tal sector o tal propósito en determinadas fechas con un grupo, pero finalmente este proyecto al final lo tiene que adoptar la planta. Pero yo lo he visto principalmente en manufactura, lo Ujú. termina adoptando la planta, entonces se hace un plan de sostenibilidad para que eso no se caiga. Y ahí viene el involucramiento hacia, digamos, toda el área, ¿no? Pero lo he visto en manufactura y también lo he visto en la parte administrativa, ¿no? En ambos, En entonces. ambos. En alguna área en particular, en el caso de administrativo, recursos humanos, ventas, Recursos finanzas. humanos, comercial, ventas, logística. Importante, ¿no? Importante que algo tan potente pueda ser implementado como dijimos al inicio, ¿no? En cualquier lado, literalmente, ¿no? Ahora, Moisés, Y verdad, perdóname que te corte ahí. Recuerdo algo muy particular, es cuando estábamos en un proyecto de ahorro, donde corporativamente teníamos una meta, un objetivo. Y manufactura daba la talla para cumplir esos objetivos. Sin embargo, encontramos un proyecto muy potente, pero no solamente dependía de manufactura, sino dependía de ventas.
Ya. Y el ¿Te gerente acuerdas el caso más o menos? ¿Cuál era el dolor ahí? sí, la idea era reducir el costo de los empaques secundarios. Ya, ok. Reducir el costo de los empaques secundarios y, bueno, apoyado en la ley hoy en día del medio Solo para que ambiente, todos lo tengan súper claro, empaque primario es literalmente la envoltura de la caja, ¿no? Por directa del ejemplo, producto. directamente El empaque primario es digamos, el el envase envase del producto y el envase directo. secundario es la caja, por Es la ejemplo. caja. La caja más. La caja, el plástico y todos los aditamentos que puedan haber en este empaque secundario. El gerente apoyaba y respaldaba, si esto funciona técnicamente, hagamos el cambio. Pero teníamos una resistencia del equipo De ventas. el equipo administrativo, el equipo comercial, decía, no, no, no me toques el producto porque cualquier cosa es muy sensible a que me pueda alterar la venta. ¿Por qué querían cambiar? ¿Querían reducir el tamaño, alguna dimensión? Ambas cosas. Por ahí reducir Ya. espesores, eliminar ciertos insumos que Ujú. consideramos que se podría hacer alguna variación y podríamos dejar de usar esos insumos. Y el ahorro era increíble. El ahorro era millones. Eran millones en una empresa de consumo Claro, economía masivo de escala. y definitivamente todo manufactura estaba de acuerdo, la cabeza, gracias a él también se dio, tuvimos el respaldo, pero ventas le puso un no. Es un tema súper interesante, ¿ya? Porque, por ejemplo, para quien ve netamente la parte cuantitativa, Uh -huh. de decir, una caja, como acá no tengo cajas, pero vamos a imaginar que acá tengo una caja, ¿ya? De un producto cualquiera, galletas. Y de repente veo, oye, pero acá entran, no sé, 9 paquetes, estoy inventando. Pero hay espacio de sobra. Porque ese es el empaque secundario, pues, ¿no? Claro. Uh -huh. Literalmente, hay espacio de sobra. Y si reduces un poquito el gramaje, hacemos el cálculo, etcétera, entonces sí, puede haber un ahorro, bacán. Claro. Hace sentido, es lo lógico, Uh -huh. ¿no? Claramente. Pero tú piensas, porque acá lo importante es ver todo, cadena de valor, Así es. como tal. Porque puede funcionarte ahí, pero en el cliente. Manufactura, chévere. Uh -huh. Manufactura, atraca, el controller, también, el cálculo todo chévere, ya. Pero de repente tú te das a un equipo de marketing o Consumer Insights, ¿no? Lo que ven la parte de sensorial, Uh -huh. investigación de mercado, etcétera. Entonces tú ves cuando hacen tu DHT, tu Brand Health Tracking, ¿no? Donde evalúas ahí potencial de recompra, el awareness, ¿no? ¿Qué tanto conoces la marca? ¿Lo recomendarías? ¿Lo volverías a comprar? Etcétera. O también ves otros atributos como, por ejemplo, ¿qué valoras más del producto en cuanto a lo sensorial, ¿no? O lo visual, ¿no? El empaque, te dicen, ¿no? O yo valoro más el sabor. O yo mi decisión de compra cuando estoy en el hotspot, cuando estoy en super autoservicio, por ejemplo, es no, que el empaque es lindo. No, que a mi hijo le guste, por ejemplo. Claro. ¿Cómo haces en este caso? Es una cuestión súper interesante, porque tú objetivamente te vas al número, ¿no? Pero a la parte de atributos, de repente el consumidor mismo te lo está diciendo, no, si tú haces eso, sí, probablemente lo sigan comprando, pero un poco menos. Claro. ¿Y qué te va a llevar a eso? O bien, regresas a una decisión a como estabas antes, o bien, pucha, ya no estoy vendiendo igual, ¿qué hago? Pricing, lo vendo más caro. Entonces, creces orgánicamente de una forma un poco artificial, ¿no? Porque estás reduciendo volumen, pero estás incrementando precio. Pero Precio y margen. el valor para el consumidor y el consumidor. Claro. Entonces, Varía. esa ecuación entre la parte numérica y la parte sensorial, de atributos, no, porque inclusive algo súper importante es, tú estás diciendo, y me gustaría que me comentes, ¿no? Es, tú recibiste la noticia o el comentario de ventas o de marketing, ventas comerciales en general de, no, porque el siguiente, porque puede haber un problema con Sí. el cliente. Por el cliente, La por el pregunta es, distribuidor. ¿tenían la evidencia? ¿Tenían datos que respaldan eso o era un supuesto? Digamos, normalmente estas cosas nacen porque una mala experiencia que han tenido en algún momento y cualquier cosa sensible con el cliente es trasladada por parte de ellos, que son el contacto directo con el usuario final. Pero finalmente en ese caso, por ejemplo, teníamos nosotros un área de desarrollo, un área técnica que validaba todo hasta lo Una sensorial. pregunta súper breve. ¿Ahí estamos hablando de cliente o consumidor? Porque es consumo masivo. Consumo masivo, ambos, Ambos. clientes y Ok. consumidores, Ya. ¿no? Definitivamente. Y lo que hicimos fue algo. O
O sea, técnicamente hay un área que respalda, funciona. Es más, como que te digo que esta botella es de color lila y porque tiene un insumo que le da el pigmento o el color a la botella, que usa 3 gramos o 2 gramos. Pero yo le bajo un 0,01 gramo de pigmentación y Ya. el usuario final no lo percibe. Obviamente tampoco el color de la botella, reducirle en tonalidad, no le afecta en nada la calidad del producto que No, pueda hacer. no, no es, digamos que no es tanto valor agregado o valor Agregado, percibido para así el es. momento de la sesión de compra. Totalmente de acuerdo. El proveedor es como que compras un perfume. Puedes tener un envase de vidrio bien prismático y bonito que tú lo compras, pero le reducen una milésima de No, gramaje. tal cual. Tú compras por el aroma, por la fragancia Claro. y no por el empaque. Aunque obviamente hay Hay de un, todo, ¿ah? Hay de hay un todo. punto que jala la compra, ¿no es Claro, cierto? sí. Pero gramar milésimas o cosas así, digamos que te reducen costos que el consumidor o cliente final no lo percibe. Pero técnicamente el producto está aprobado, cumple con la calidad, con la forma y todo. Y cosas así. Entonces, al final, o sea, como para cerrar este caso, una decisión de todo el equipo fue, probemos, y bueno, nos tuvimos que ir con el equipo técnico, con el equipo de ingeniería, con el equipo de mejora continua, a evangelizar a estos clientes pilotos extremos, en condiciones extremas, selva, Puno, y nos fuimos a probar y a predicarles este cambio al cliente. Y nos dimos cuenta de una oportunidad. La forma en cómo tú transmites un proyecto directamente, tu líder del proyecto, no es la misma a las otras subáreas de cómo se va a transmitir el proyecto. Pero cuando íbamos con el equipo técnico a hablar con el cliente, decirle, oye, mira, vamos a hacer esto, contigo Ujú. vamos a hacer esto, los clientes o los consumidores abiertos al cambio, porque le explicamos el propósito, fuimos, le hicimos un seguimiento para ver cómo va a funcionar, Ujú. lo capacitamos en la forma de apilar, si es que hay un cambio o no, con el producto, con el empaque secundario, y finalmente el cliente acepta. Acepta, funciona, eso respalda la evaluación técnica en todas las provincias. Y al final de un determinado tiempo, al no tener problemas, rechazos, devoluciones, riesgos que puedan afectar al producto, el producto se hace mandatoriamente viable Ujú. para toda la Claro. organización. Entonces, ¿qué mensaje nos llevamos? Que siempre va a haber una resistencia de alguna área u otra área. Uno de los puntos claves, y es parte del proceso, no hay que verlos como que es el pesimista del proyecto, ¿no? O sea, no, es parte de los temores que pueden ¿Qué, haber. qué te ha funcionado más en tu experiencia para no erradicar al 100%? Como es como que la resistencia es como que, o la posible resistencia es como que dentro de tu tablita de gestión de riesgos, Uh -huh, uno de los primeros, ¿no? claro. Pero en tu experiencia, ¿qué te ha servido y por lo tanto recomendarías más para mitigar desde el principio lo más que puedas para que eso sea algo de controlable, Uh -huh. por así decirlo? Yo creo que es clave. Tú hablaste al inicio de liderar, persuadir y algo más mencionaste. Uh, cuando hablábamos de De ahí cambios. te paso la grabación para que... Sí, yo te diría que uno de los componentes claves que ayudaría a poder trabajar esto es involucrar. En primer caso te había contado, un segundo caso fue cuando con un equipo técnico desarrollaron un proyecto, yo entré casi en la etapa final, pero se habían olvidado un cierto detalle que para mí es relevante y es clave para el éxito de los proyectos. Que la persona que está día tras día, 8 horas en el proceso, en el turno, durante mucho tiempo es la persona que te podría decir que hasta un cierto punto es la que más conoce del proceso. Y más involucrada debería estar desde el principio. Eso, Cristian, más involucrado por dos motivos. Uno, porque el equipo técnico es un equipo que normalmente no está en el piso, pero sí sabe los diseños, los planos y cómo puede funcionar, pero no tiene esta voz que te puede alertar y decirte y te puede ayudar a reducir muchos tiempos de evaluaciones de riesgos y te puede Ujú. ayudar. Y por otro lado, de repente lo tienes en ciertas etapas y le preguntas la voz del cliente y recibes toda esa información, pero no lo involucras al punto en el que cuando el proyecto sale, quien finalmente lo va a recibir, lo va a ejecutar es él. Y si es que esa persona no ha comprado el proyecto, lo va a ver con ojos de rechazo, lo va a poner trabas, le va a poner actitudes. Y eso nos pasó con un proyecto. El proyecto se plantó porque la persona no terminaba de comprar y al final él mismo como que, vamos a llamarlo así, hasta un cierto punto se saboteó el proyecto.
hasta un cierto punto. Entonces, cuando tú me haces, Saboteó el proyecto. o sea, saboteó el proyecto en el sentido de que como que no Claro. compartía, no se adueñaba, no sentía, no le ponía más balas, se podían hacer ciertos ajustes y no compraba el proyecto. Entonces, no era su proyecto, era el proyecto de un área que casi nunca viene a planta y que casi nunca ve esto. Entonces, ¿qué pasó al final? Me llevé la moraleja de que a estas personas, lo que te decía en algún momento, el modelo ACT, el modelo de influencia, propósito, beneficio, impacto, oye, y esa persona te va a ayudar a cómo lo vamos a implementar de una mejor manera y nos puede ayudar a ¿Qué reducir experiencia pasos. consideras que cuando sea... No, a mí también me ha pasado, de un ejercicio, un Kaizen de múltiples áreas, por ejemplo, cuando tú solamente empiezas a diseñar cuál va a ser el esquema de trabajo con lo que está más arriba, es muy probable que eso fracase. Si es que no involucras desde el principio en la toma de decisiones sobre qué medir, qué data recolectar, a quiénes involucrar adicionalmente, quiénes deberían participar en el equipo. Si no involucras, como varias veces hemos dicho, ¿no? Al maestrito, a los que más conocen la máquina, más conocen el espagueti dentro de tu centro de distribución, más conocen los desperdicios, las esperas, los tiempos muertos, los reprocesos, Las ¿no? mudas, La ¿no? muda como tal, ¿no? No solo la muda, la Muri y la Mura, ¿no? Son las tres M finalmente, ¿no? La muda, el desperdicio, etcétera, ¿no? La Mura, la variabilidad, ¿no? El Muri, sobrecarga, etcétera, ¿no? Muchas veces se habla inclusive que las mudas son consecuencias de los otros dos. O sea, si tú a veces te vas de frente a lidiar con, es algo que sale en el Toyota Way, ¿no? De que te dicen, por lo general uno va de frente con las mudas, ¿no? Pero usualmente tienes algo atrás, ¿no? ¿Por qué en el mes a mes, por ejemplo? Pasa mucho en... Y es algo que siempre he escuchado en temas de gestión del cambio, que es un reto, ¿no? ¿Cómo haces para que tu pico de ventas no se concentre en la última semana del mes en consumo masivo, por ejemplo? Bueno, ahí Fregado, hay ¿no? O sea, estrategias, ¿no? estrategias, ¿no? Por ejemplo, te dicen, pucha, Cristian, pero así funciona el mercado. Y tu cliente está esperando que tú le des un descuento, le das una promoción en la última semana, si no, no te compra, te fregaste. Claro. Sí, sí. No te estoy pidiendo una respuesta No, claro, necesariamente, pero ¿ah? sí, Pero son claro, cosas lo que a estiran, veces ¿no? uno tiene que entender el contexto para saber cómo, para no quemarse, pues. Claro. Básicamente es eso, ¿no? Pero sumamente importante lo que dices. Ahora, Moisés, dos o tres mensajes importantes que todo profesional, no solamente de proceso, mejora continua como tal, eh, tenga que considerar cuando busque implementar, ya sea parcial o totalmente, algo en relación con la gestión del cambio. Algo que son imprescindibles, mandatorios, ya sea, siempre me gusta hablar de eso, ¿no? De que esto no Ajá. es solamente planta, centro de distribución, oficina, estás en el campo, lo que sea, no, en general, como empresa, ¿no? Y sí me gustaría que de esos mensajes claves hagas un deep dive, un doble clic en un concepto, o un más que concepto, perdóname, en un alcance. Pymes. Porque muchas de las cosas que estamos hablando hasta ahora es transnacionales, consumo masivo, las No, aplica grandes, todo, ¿no? Cristian. En realidad Aplica aplica todo. todo. Sí, Pero alguien que, por ejemplo, trabaje en una pyme o alguien que esté con ese espíritu emprendedor, porque una cosa es ser emprendedor, otra cosa es ser empresario. Algo que le he escuchado muchas veces a un profesor mío, una cosa es ser ingeniero, otra cosa es ser gestor. Me la estoy cierto. robando, profe, ¿ah? Pero creo que aplica muy bien. ¿Qué cosa debería considerar todo profesional que vea o que busque implementar gestión del cambio? Bueno, Así, a la vena. dentro de todo lo que hemos estado hablando, lo hemos estado soltando, pero definitivamente yo me quedo con lo que a mí me ha funcionado y con mi humilde experiencia les podría compartir, es el involucramiento de todas las partes. Hasta un cierto punto, y se ve en tema de gestión de riesgos, cuando tú manejas los riesgos de proyecto y todo lo que pueda haber, pero eso decanta en el tema del involucramiento.
involucramiento de todas las partes y sobre todo hacia donde te vas a dirigir a hacer el cambio. Netamente no hablamos de involucramiento en el sentido de que lo entrevistes, sino que te quedes a escuchar todo lo que te pueda contar sobre este nuevo cambio, este nuevo proceso que tú vas a dar en esa área, ¿no? Creo que eso para mí es lo más importante, Lo más relevante, importante, de lo más lejos. importante. Así lo Sí. pondrías, pues podríamos cerrar el video fácil poniendo acá un gigante, ¿no? Tu mensaje. Pero sí, entiendo totalmente la idea, es súper importante. Bueno, Moisés, ha sido un gustazo tenerte acá. A mí me encanta hablar con gente, con profesionales, a uno que no solamente han tenido éxito, sino que también la han fregado. Que la han fregado, pero Aprendizaje, Cristian, no, no, aprendizajes. no, no me venga con esas cosas, no, no, que la han fregado. No, mentira, sí. Claro, pero que la fregan para aprender, Claro. para el resto de su futuro profesional y personal. Encantado de verdad de haberte tenido acá en este episodio de Linguine. Para quienes quieran conocer más a Moisés, lo pueden seguir en sus redes sociales, Moisés Olivares, lo pueden encontrar en Instagram, lo pueden encontrar en LinkedIn. Mucha experiencia, mucho conocimiento, así que nos veremos pronto, seguramente, para un update Claro. de esta entrevista y también cuando tengamos más invitados, ¿no? Para seguir ampliando esta hermosa Biblia de conocimiento que tiene que ver con el mundo de la mejora continua. En este caso, la gestión del cambio, ¿no? Un tema tan potente, tan difundido, tan manoseado también, ¿no? Tan necesario Tan también. necesario. Ujú. Y así podríamos seguir con muchas palabras al respecto, pero de verdad, gracias por estar acá. No, muchas gracias a ti, Cristian. Salud. Salud.